Muy bien. En esta oportunidad vamos a comenzar con los videos explicativos sobre el segundo tema del curso de Excel avanzado, que se trata sobre tablas y gráficos dinámicos. Vamos a desarrollar este tema haciendo ejercicios prácticos de este tema, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, empezar diciendo que las tablas dinámicas vienen a ser, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Son tablas que contienen una serie de datos, los cuales yo los puedo ir modificando, cambiando, ¿no? Por eso de ahí viene el nombre dinámico, de acuerdo a mi conveniencia, ¿no? Es decir, yo puedo tener una gran cantidad de datos, una tabla extensa de datos, y esos datos pues agruparlos, modificarlos, resumirlos de acuerdo a mi conveniencia, ¿no? Hay veces que yo tengo un montón de datos que cuando los veo así de manera conjunta, pues como que no puedo, digamos, conseguir la información rápida de lo que yo necesito, ¿no? Entonces estas tablas dinámicas y los gráficos también me van a permitir visualizar o ver los datos de una manera resumida y de acuerdo a los intereses que yo pueda tener, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio de tablas dinámicas. Vamos a ver dos ejercicios de tablas dinámicas y dos ejercicios de gráficos dinámicos. Entonces, para esto yo ya tengo preparado acá un cuadrito, ¿no? En este caso, por ejemplo, se trata de vendedores, ¿no? Los vendedores, que este es el código del ID del vendedor, el ID vendedor, que es un código, digamos. Tenemos el país, ¿m? Tenemos el país, Estados Unidos, Guatemala, etcétera. El vendedor, y tenemos la fecha del pedido, clave del pedido y el total de la venta, ¿no? Entonces, supongamos que una primera pregunta es saber cuál es el total que ha vendido cada vendedor, ¿no? Vamos a poner aquí total vendido por cada vendedor. Esa es una de las primeras preguntas que yo quisiera saber, ¿no? Fíjense, yo lo podría hacer acá, por ejemplo, acá yo tengo un Buchhammer, tengo otro Buchhammer, ¿no? A lo mejor tendría que coger una calculadora y lo sumo, ¿no? Luego agarro Pérez, tengo aquí, Pérez tengo por acá, Pérez tengo por acá, entonces tendría que sumar cada uno de ellos. Aquí pues alguien podría decir, bueno, pero si yo podría agarrar con una calculadora bueno, es un poco tedioso, pero se puede hacer. Pero imagínense que yo tenga una empresa donde estos vendedores pues hagan varias ventas, ¿no? Entonces ahí como que ya se complica un poco la cosa. Entonces Excel me permite hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es, fíjense que lo que queremos hacer, lo que queremos hallar es saber el total vendido por cada vendedor. ¿Cuánto ha vendido cada vendedor en total? Entonces, lo primero que hago es, como siempre, selecciono los datos de la tabla, ¿no? Selecciono los datos de la tabla y luego me voy a la pestaña Insertar. Dentro de insertar tengo aquí el primer grupo de herramientas, de comandos, que dice tabla dinámica y tabla. Dentro de tabla dinámica tengo tabla dinámica y gráfico dinámico. En este momento lo que quiero hacer es una tabla dinámica. Hago clic en tabla dinámica y me aparece otro cuadro. En este cuadro me dice crear tabla dinámica y dice seleccione los datos que desea analizar. Si yo ya previamente he seleccionado los datos, pues aquí no hay ningún problema. Ya fíjense, dice tabla o rango en la hoja 1, desde la celda A1 hasta la celda F16, desde aquí hasta acá no hay ningún problema. Si es que, por ejemplo, aquí apareciera un rango que no es el que yo quiero, igual yo puedo hacerlo, puedo hacer la selección de nuevo, ¿no? Yo puedo hacer clic acá para que este cuadro se reduzca, ¿no? Y luego con el mouse hago la selección, ¿no? No es este caso, pero bueno.
luego hago clic acá nuevamente, ¿no? Entonces dice, seleccione una tabla o rango. Como ya tengo acá la tabla seleccionada, no hay ningún problema. Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica, en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos poner que el resultado, la hoja, salga en una nueva hoja, o sea, me va a crear acá una nueva hoja, o a lo mejor una hoja 4, que donde va a estar la tabla dinámica. Entonces lo dejaría ahí. Pero si yo quiero que la tabla me salga aquí en esta misma hoja 1, en este caso, yo le tendría que hacer acá, clic acá, y luego hacer clic donde quiero que empiece a salir, en qué lugar. Por ejemplo, yo quisiera que la tabla dinámica aparezca a partir de aquí, entonces podría ser así, ¿no? Entonces voy a elegir esta opción, nueva hoja de cálculo, es decir, se va a crear una nueva hoja de cálculo donde me va a aparecer la tabla dinámica, ¿no? Entonces, nueva hoja de cálculo, le pongo aceptar. Entonces fíjense acá, se me salió esto. Ya se creó acá, fíjense, una hoja, una hoja 4, porque yo le puse que se cree una hoja nueva, ¿no? Entonces, fíjense acá, supuestamente esta es la hoja de cálculo, aquí la tabla dinámica, aquí es donde me van a ir apareciendo los resultados de la tabla dinámica de acuerdo a lo que yo quiera. Y en esta parte están todas las columnas de mi tabla que tenía el ID de vendedor, el país, el vendedor, etcétera. Y acá yo voy a arrastrar todo lo que yo quiera. Esto es el informe, digamos, el informe que un campo de acá los tengo que pasar a cada uno de estos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero. Recuerden que lo que yo quiero en este momento es el total de vendido por cada vendedor, el total de ventas de cada vendedor, ¿no? Entonces, aquí yo lo voy a dejar, yo voy a hacer que me aparezca, por ejemplo, fulano de tal ha vendido tanto, menganos. Entonces, en las etiquetas de fila voy a poner, en las etiquetas de fila, que serían estas, que serían lo que va a aparecer acá, quiero que me aparezcan el vendedor. Entonces, este vendedor yo lo voy a arrastrar desde aquí hasta acá donde dice etiqueta de fila. ¿Ya? Y fíjense que acá me aparecieron todos los vendedores que hay en este momento. Y en este de acá donde dice sumatoria de valores, yo quiero que para cada vendedor me sume el total de la venta, ¿no? Entonces aquí donde dice total de la venta, yo voy a ponerle acá, lo voy a arrastrar hasta suma de valores. Y fíjense lo que sale. Entonces, Azcárate 1504, Buchhammer 4650. Entonces, eso es lo que he obtenido, ¿no? Entonces, en este caso yo he obtenido una tabla dinámica de acuerdo a lo que yo quería, de acuerdo a lo que yo quería. Entonces me han salido, aquí está el total de cada vendedor, Azcárate 1504, Buchhammer 4658, etc. Entonces, ese, digamos, sería la primera pregunta. Ahora dice, lo que yo quiero es, ¿cuál es el total de la venta por país? Total de la venta por país, ¿no? Entonces, el total de la venta por país. Ahora, fíjense, yo lo que tengo acá es el total de la venta, pero por vendedor. Entonces, si yo quiero el total de la venta por país, yo tendré que hacer otra tabla dinámica, ¿no? Otra tabla dinámica en donde yo tenga por país total de venta, ¿no? Entonces sería igualito, ¿no? Vamos a, vamos a hacerlo nuevamente. Regreso acá, ¿no? Selecciono nuevamente, le pongo insertar, tabla dinámica, le voy a poner en una hoja de cálculo y me va a crear una hoja 5, ¿no? Fíjense, acá ya está en la hoja 5. Y entonces ahora, como yo lo que quiero es total de la venta por país, yo quiero que salga país tanto, ¿no? Entonces en etiqueta de fila voy a arrastrar país, ¿no? Y en suma de valores, total de la venta. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora ya tengo Estados Unidos 10.888, Guatemala tanto, México tanto, ¿no?
Entonces aquí está, he creado otra tabla dinámica, ¿no? Ahora, yo podría, por ejemplo, eh, bueno, a lo mejor aquí mismo en esta tabla, podría haberlo hecho, ¿no? Por eso es que se llama tabla dinámica, porque yo la puedo ir modificando. Si aquí mismo, esta tabla dinámica es la que aparecían los totales de los clientes, total de cada vendedor. Pero aquí mismo yo podría haber hecho, ¿no? La misma de total de por cada país. Porque aquí podría a lo mejor eliminar, sacar esto, ¿no? Y poner la del país. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Voy a dejarlo como estaba, quitar campo y aquí estaba por vendedor, ¿no? Es decir, por eso es que se llama tabla dinámica, porque yo le puedo modificar, cambiar de acuerdo a mi conveniencia. Hay otra preguntita aquí. ¿Quiénes son los mejores 5 vendedores? Los mejores 5 vendedores. Bueno, eso lo puedo obtener. Eso lo puedo obtener de esta tabla, ¿no? Entonces, para hallar quiénes son los mejores 5 vendedores, lo vamos a hacer de acá nomás. Voy a seleccionar las ventas y las voy a ordenar. Las voy a ordenar de mayor, digamos de mayor a menor, ¿no? Entonces podría ser acá donde está ordenar de mayor a menor, ¿no? Aquí y ahí está. Entonces aquí ya se ordenó. Tenemos que los Pérez es el que vendió más con 11.520. Quieren los cinco primeros. Ahí los tenemos, ¿no? Entonces de esa manera hemos ordenado a los 5 mejores vendedores. La última pregunta es: ¿cuáles son las ventas por mes? Entonces en este caso pues vamos a hacer ventas, seleccionamos nuevamente, eh, vamos a insertar tablas dinámicas, tabla dinámica, y aquí vamos a crear en otra nueva hoja acá. Y aquí tenemos como nos piden por mes, por fecha de pedido, ¿no? Le ponemos a fecha de pedido acá y tenemos por acá total de la venta, ¿no? Entonces aquí tenemos por fecha, ¿no? Las ventas por fecha. Aquí tenemos 6 de octubre, 12 de octubre, la de noviembre y luego las de diciembre. ¿Mm? Muy bien, entonces este es un ejercicio, un buen primer ejercicio de tablas dinámicas. Ven que es muy sencillo, solamente que tenemos que crear la tabla dinámica o diseñar la tabla dinámica de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que nos están pidiendo, ¿no? Muy bien, esto ha sido todo por este primer ejercicio. Más adelante vamos a seguir con más ejercicios. Muchas gracias.